escalar, les he dicho que el producto escalar hay dos formas, una manera para multiplicando sus módulos, el vector u con el vector b, por el coseno del ángulo que se forman entre los dos vectores. Y otra manera es hallar multiplicando sus componentes. Como vemos, este vector u tiene componente x y tiene componente y. En este caso, esta bibliografía lo ha decidido llamar u1 y u2 en vez de llamar ux y uy. Entonces, solo multiplicamos los dos componentes de cada vector, de u y de b, y los sumamos y vamos a poder hallar también el producto escalar. Entonces hay dos maneras para hallar el producto escalar. Una manera es multiplicando sus dos módulos y por el coseno de su ángulo. Y otra manera es multiplicando sus componentes y sumándolos. Entonces en matemáticas el producto escalar también es conocido como producto interno. Producto punto también es conocido. Es una operación algebraica que toma secuencias de números de igual longitud, usualmente en forma de vectores, y retorna un único número. ¿Qué me quiere decir esta teoría? Me está queriendo decir que primeramente el producto escalar tiene otros nombres, como producto interno o producto punto. ¿Sí? Van a encontrar en otras bibliografías, estoy diciendo claro, de nuevo repito, esta parte tiene que estar claro, que el producto punto es lo mismo que el producto escalar. ¿Sí? Lo mismo que decir producto interno. Ahora también nos habla y nos dice que esta secuencia de números de igual longitud retorna un único número, ¿no? Nos está diciendo que el producto de dos vectores, aquí tenemos dos vectores que tenían módulo, sentido y dirección, va a ser igual a un solo número, es decir, no nos van a dar ya un nuevo vector. El producto escalar de estos dos vectores nos va a dar un solo número, no nos va a dar un vector con dirección y sentido, solamente nos va a dar una magnitud. Aquí tenemos algún ejemplo que nos dice allá el producto escalar de los vectores a que vale 2, 1 y b que vale 3, 2. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Entonces, nos da un ejercicio de hallar un producto escalar de vectores. Primero nos da un vector a 2,1 y un vector b 3,2. Para eso lo primero que se tiene que hacer es, los dos vectores se tienen que graficar, ¿no? De acuerdo, si vamos a resolver por el método matemático, tenemos que graficar los dos vectores. En este caso 2,1 y b 3,2. Vamos a identificar cuáles son sus componentes. Como aquí hemos hecho, si se dan cuenta, aquí hemos multiplicado sus componentes. b1 por b1, u2 por b2. Vamos a utilizar este método 1. Aquí dice, este método que se utilizaba para multiplicar componentes, vamos a utilizar este método 1. Bueno, entonces en vez de u1 yo voy a utilizar otra nomenclatura, lo voy a llamar ax, ay, az, ¿no? En vez de u1, u2, u3. Entonces yo les he dicho en el anterior guía que eso es indiferente, si quieres llamarlo ax, ay, az, u1, u2, uy, como quieras. Entonces aquí el ux para mí vale 2, el uy vale 1 y el uz que no tengo vale 0. Lo mismo para b, tengo 3, 2 y 0, sus componentes. Una vez que ya has hallado sus componentes de esos dos vectores, lo que toca es aplicar el método. ¿El método qué te dice? El método te dice que el producto de estos dos vectores va a ser nada más que el producto de sus componentes sumados. Entonces, todos los componentes en x se van a multiplicar y todos los componentes en y se van a multiplicar y luego se suman. Aquí tenemos componente en x, se está sumando con el componente en y, se está sumando por el producto del componente z. Componente x vale 2, va a multiplicarse por 3. Entonces este 2 se multiplica con este 3. 2 por 3. Componente y se multiplica 1 con 2. 1 con 2. Se multiplica 0 con 0. Y la suma total de estos componentes me va a dar, por ejemplo aquí 3 por 2 me da 6. 2 por 1 me da 2. 0 por 0 me da 0. Lo sumamos y nos da un solo número, como nos dice la teoría. El producto escalar de dos vectores nos tiene que dar un solo número, no nos puede dar módulos, sentido ni dirección. Bueno, en este caso nos da módulo, ¿no? Pero no nos da sentido ni dirección. Entonces aquí dice un poco de teoría. El primer método consiste en multiplicar los componentes del vector y luego sumarlos como se observa en la figura de la izquierda. El resultado del producto escalar siempre será un número y no será un vector, como se observa el resultado 8. Entonces, hemos demostrado cómo se aplica este primer método. Voy a volver hacia arriba. Este es el primer método. Tenemos multiplicando los componentes. Ahora voy a resolver el mismo ejercicio, creo que es con este mismo método, pero aplicando el coseno, es decir, el ángulo entre los dos vectores. Vamos entonces a la parte de abajo.
Aquí tengo un problema con mi mouse. Ya. Entonces, para hacer el método 2 es necesario graficar. Para eso me he ido a la pizarra con la cual he explicado en la anterior clase. Aquí tenemos nuestra pizarrita, ¿no? He sacado un screen, por eso no se ve bien tampoco los números, bueno, las letras. Aquí tenemos el screen y nos da el vector A que tenía las coordenadas 2, 2. Bueno, aquí tenemos otro vector que tenía coordenadas 3, 2. Y a partir de eso medimos el ángulo que se forma entre los dos vectores. Eso nos dice el anterior método, ¿no? 175, reemplazamos. En vez de coseno colocamos 175. En vez de los componentes hallamos los módulos. Si se dan cuenta, aquí estoy hallando módulos. Estas son las ecuaciones para hallar módulos. Entonces lo primero que he hecho es hallar módulos. Y luego estoy reemplazando en la ecuación que nos daba que multiplicamos los dos módulos y multiplicamos por el coseno del ángulo, en este caso 175. Vamos arriba y nos damos cuenta que era justamente eso. Ahí hallas los módulos y multiplicas por el coseno del ángulo. Entonces lo primero que tienes que hacer es hallar estos módulos, y yo he hecho eso. He hallado el módulo de uno y he hallado el módulo del otro. Entonces vamos a volver al ejercicio. Aquí está el módulo de uno y el módulo de otro, he hallado de los dos vectores. Y luego recién he reemplazado por este ángulo que se forma. Hay dos maneras de hallar este ángulo. Una puede ser como yo he hecho, dibujando un vector y luego el siguiente vector. Y luego tienen que sacar valor absoluto de ese valor. O pueden graficar directamente los dos vectores como si fueran dos vectores diferentes. Es decir, un vector aquí y otro vector allá. Y luego tratar de medir con un transportador lo que es este ángulo. ¿Sí? Pueden tratar de medir este ángulo. Como ven, no son lo mismo, no es el mismo procedimiento, ya que este procedimiento te va a dar este vector que se forma entre los dos, y el otro me está dando el vector que resulta de la sumatoria, ¿no? Que estoy haciendo, uno estoy haciendo al final, le estoy incorporando el otro vector. Entonces ustedes pueden ver cuál les parece más conveniente utilizar para hallar el ángulo. En este caso, este sería el método 2, ¿sí? El método 2. Y aquí vemos un poco de teoría. Como siempre, la teoría no tiene que faltar. Para el segundo método vemos que se necesita multiplicar el módulo de los dos vectores y posteriormente sacar la función coseno del ángulo entre los dos, en este caso 175. El resultado de esas multiplicaciones en el valor absoluto nos dará el valor de más 8. ¿Cuánto nos salía en el anterior resultado? 8. En este resultado, ¿cuánto nos sale? 8. Entonces, los dos valores tienen que ser semejantes por un método o por otro método. A mí me parece que es más conveniente hacerlo por este método, ¿no? Solamente multiplicando los componentes. Pero cuando les piden ángulos entre vectores, por ejemplo, si te dan dos vectores y te piden ángulos, es necesario utilizar el método 2 porque trabaja con ángulos, el ángulo que se forma entre los dos vectores. Producto vectorial, en este caso que estamos viendo, te pide que halles un vector como resultado. En este caso, este vector que les he dicho que tiene que ser perpendicular a los otros dos vectores. Esta fórmula te va a ayudar a hallar cuánto es el módulo de ese vector que se va a determinar. En este caso, cuánto es la magnitud. Para saber cuánto es la magnitud, el módulo, solamente tienes que multiplicar los módulos del vector A con el módulo B, pero esta vez vamos a cambiar de función. No va a ser coseno, sino va a ser seno del ángulo que se tienen entre los dos vectores. En este caso sería conveniente que no lo hagan por mi método. No ve que no lo hagan así. A ver, vamos a volver arriba. Que no lo hagan de esta manera, como yo lo he hecho, cabeza cola, sino que hagamos este método, que va a ser más eficiente. Vamos a dibujar un vector y vamos a dibujar el otro vector desde el mismo sistema de origen, perdón. Y desde el mismo origen, entonces con ese ángulo que se va a formar entre los dos vectores, porque imagínense que esto es 0, 0, entonces estamos dibujando un vector y el otro vector como si fueran dos vectores diferentes, y determinamos ese ángulo. Una vez que tengas ese ángulo, volvemos aquí, tenemos ese ángulo de aquí, digamos que hemos hallado, entonces solamente vamos a reemplazar el seno y hallamos ese ángulo, ¿sí? Hallamos el ángulo y vamos a multiplicar los módulos de A con el módulo de B, A y el módulo de B, y podemos hallar cuánto vale el módulo de este vector. Pero recuerden lo siguiente, que el producto vectorial nos da como resultado un vector. Entonces ahora solo sabemos el módulo. No tenemos ni idea de lo que es la dirección, ni idea de lo que es el sentido, ¿sí? Entonces solo sabemos el módulo.
Para completar este proceso y que el proceso sea más exacto, en este caso tenemos que aplicar esta fórmula, que es el resultado de hallar determinantes, ¿sí? Determinantes que se tendría que avanzar en la materia de matemáticas, ¿no? Pero yo no sé ni voy a cuestionar qué cosas se han hecho en matemáticas, pero directamente les voy a dar la fórmula para que sepan que ahí se tiene que reemplazar los valores y no vamos a adentrarnos a lo que es determinantes. Aunque si alguien está interesado también me puede mandar un mensaje por correo, les puedo pasar cómo se usa esta fórmula por los determinantes, cómo se halla esta fórmula, ¿no? Ahora ahí tenemos que la formulita, mágicamente digamos que aparece, tenemos que nos dice que el componente y se va a multiplicar con el componente z, el componente y de b se va a multiplicar con el componente z, y lo mismo aquí, el componente de ax se va a multiplicar con el componente z de b y demás. Entonces ahí tenemos todos los componentes que se están multiplicando y se están restando. Esto no es lo mismo que el producto escalar, porque el producto escalar era más sencillo, solamente multiplicabas componente con componente y lo sumabas, pero en este caso no se cumple eso. Se tiene que tomar en cuenta que algunos se van a multiplicar, por ejemplo, y con z, aquí x con z, aquí x con y, entonces tenemos que seguir lo que es esta formulita, no tenemos que perdernos ni utilizar otro tipo de lógica. El resultado de este producto y resta nos va a dar un vector, y ese vector va a ser el que va a definir el módulo, el sentido y la dirección que va a tener el producto vectorial. Ya no vamos a tener solamente el módulo como teníamos con esta ecuación, sino vamos a tener el módulo, el sentido y la dirección. En otras palabras, vamos a tener las coordenadas x, y y z utilizando esta ecuación. A ver, aquí nos dice, en matemáticas el producto vectorial de Gibbs o producto cruz. A ver, esto quiero que quede claro. El producto escalar tiene dos formas de llamarse. Como el anterior era producto punto, este también lo denominan producto cruz. Entonces no se asusten si alguien les pregunta cuál es el producto cruz de estos dos vectores. Bueno, no es nada más que el producto vectorial, estoy repitiendo para todos. Y es una operación binaria entre dos vectores en un espacio tridimensional. Sí, estamos hablando de un espacio tridimensional. Bueno, el resultado dice que es un vector perpendicular a los vectores que se multiplican. Aquí de nuevo está recalcando lo que les he dicho, que el resultado es perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que es perpendicular, que está a 90 grados, ¿no? Debido a su capacidad de obtener un vector perpendicular a los otros vectores, cuyo sentido varía de acuerdo al ángulo formado entre estos dos. De nuevo lo repito, para este tipo de casos es mejor que grafiquen los dos vectores desde un mismo origen, y así van a poder hallar mejor el ángulo. No lo hagan como yo lo he hecho ahí arriba para el producto escalar, no lo he hecho de una manera diferente. Bueno, tal vez eso ha sido un error en esta revista, que lo he sumado uno y luego lo he sumado el otro. Entonces preferible es que los dos vectores lo hallen desde el mismo origen, y a partir de eso determinen cuánto es el ángulo que se forma entre los dos vectores. En este caso, si se dan cuenta, el producto te dice de A a B, ¿no ve? Entonces el producto te dice de A a B, entonces el ángulo tiene que ir desde A hasta B. Entonces vamos a ver cuánto se forma el ángulo desde A hasta B. Y eso también, por la regla de la mano derecha, también podemos, con esa lógica de A a B, podemos determinar incluso hacia qué lado es el sentido de este vector. Pero bueno, en la regla de la mano derecha no vamos a profundizar tampoco. Si alguien quiere, también puede leer mucha bibliografía que hay de la regla de la mano derecha y otros tipos de aspectos. Entonces aquí tenemos un método muy usado para hallar el vector resultante y otro para hallar el módulo, ¿sí? Entonces tenemos dos métodos, uno para hallar el resultante, el vector, y otro para hallar solamente el módulo de ese vector. Entonces aquí tenemos un ejercicio como lo he estado haciendo hasta ahora. Hallar el producto vectorial o cruz de los siguientes vectores. Tenemos los dos vectores, 2, 1 y vector 1, 2. Lo primero que tengo que hacer, dice, voy a colocar las coordenadas que me indican en el problema. Pues ahí tengo las coordenadas 2, 1, 0 y 1, 2. Estoy hallando sus componentes, que ya saben cómo los he hallado sus componentes. Y una vez obteniendo los componentes, nada más tengo que aplicar esta fórmula que está aquí, que estoy señalando ahora. Primero me dice que ahí ya tiene que ser multiplicado por bz, entonces estoy copiando toda la fórmula tal cual está. Ax de y, bx de y, etc. Una vez hecho eso, reemplazo, ¿no? Todo lo que he copiado aquí de la fórmula que está seleccionada arriba, reemplazo. ¿Cuánto vale a y? A y vale 1. Entonces 1
¿Cuánto vale BZ? BZ vale 0 porque no tiene componente Z. Lo mismo, reemplazo cada valor. BY, ¿cuánto vale? Vale 2. Aquí está, vale 2. Estoy reemplazando en lo que es BY. Aquí. BY vale 2. Entonces aquí está, BY vale 2. ¿Cuánto vale AZ? AZ vale 0. Entonces AZ vale 0 y estoy reemplazando aquí. ¿Cuánto vale AX? AX vale 2. Entonces aquí está, vale 2. Estoy reemplazando aquí. ¿Cuánto vale BZ? BZ vale 0. Entonces BZ estoy reemplazando aquí 0. Entonces lo único que estoy haciendo es reemplazar los valores que están aquí con los valores que he determinado de los componentes, ¿no? Una vez hecho eso, 1 por 0 me da 0, 2 por 0 me da 0, aquí 2 por 0 me da 0, 1 por 0 me da 0, 2 por 2 me da 4, 1 por 1 me da 1, 4 menos 1 me da 3. Entonces el único que tiene valor es 3 porque los demás hacen 0. Y ahí tenemos nuestro sistema de coordenadas. Vamos a tener nuestros vectores unitarios. Estos son vectores unitarios I, J y K. Que gracias a esos vectores unitarios vamos a poder decir lo siguiente: que el vector había sido 0,03. Entonces aquí tenemos nuestros vectores 3 que está yendo en vez de Z, en Y que se simboliza con el vector unitario de J, y en X que se simboliza con el vector unitario de Y, va a venir 0. Entonces tenemos 0,03. Tenemos el vector resultante, perfecto, entonces hemos cumplido con el objetivo. ¿Cómo se observará? El resultado siempre será un vector, ya no solo un número como en el caso del producto escalar. En el producto escalar nos daba el resultado un número, ahora nos da el resultado un vector. Entonces por eso se llama producto vectorial y el otro solamente se llama producto escalar, ¿no? Ahí viene el sentido de sus nombres, porque uno te dará un vector y el otro te dará el resultado un número. Te pide determinar el ángulo, te da los dos vectores y nosotros solo te pedía hallar el producto escalar. Tiene que haber variaciones, sí tiene que haber variaciones, porque si fuera todos los ejercicios lo mismo, entonces no tendría sentido, ¿no? O sea, de por qué estamos estudiando esto, porque también te ayuda a determinar el ángulo, como pueden ver en este ejemplo, el ángulo entre dos vectores, sin necesidad de estar utilizando transportador, lo puedes hacer de manera matemática. Ahora aquí te dice determinar el producto vectorial. Bueno, esto ya lo saben hacer, esto ya es una pregunta muy obvia. Solamente reemplacen en la ecuación de la revista y ya hemos hecho eso en la revista. Aquí vamos a ver el ejercicio 5 si se complica un poco más. Dice determinar el módulo del producto cruz. Bueno, el módulo del producto cruz les he dicho que el módulo del producto cruz se halla con la función seno. Aquí está el seno del ángulo. Teniendo los módulos, pues, y para su suerte les da los módulos del ejercicio, el módulo 1 y el módulo 2. Entonces solamente tenemos que multiplicar el seno de 60 por los dos módulos y nos va a dar el valor del módulo del producto cruz. Aquí vemos que nos hace una variación ya. Vemos que nos hace pensar un poco y nos dice determinar si los vectores son perpendiculares. Entonces, para saber si los vectores son perpendiculares, aquí dice, si son perpendiculares, el producto escalar es igual a 0, es decir, el producto escalar nos tiene que dar igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué nos tiene que dar igual a 0? Porque el producto escalar nos da una proyección, y si esa proyección no se encuentra dentro del plano, de, por ejemplo, X y que hemos visto en la gráfica que he dibujado hace rato, entonces se encuentra en un plano perpendicular, el vector nos va a dar 0, es decir, que no hay proyección en el plano X y. Entonces aquí nos da los valores y nos dice que el producto da 0, entonces como resultado nos da el producto que da 0, entonces los vectores son perpendiculares. Ahora, determinar si los vectores son paralelos. Para determinar si son paralelos tenemos que hacer el producto cruz. Determinar si son paralelos y como resultado también nos da el valor de 0, 0, 0, 0 en las tres componentes. Quiere decir que no existe un vector que... es que esos dos vectores no nos dan un vector que esté dentro de ese plano o de un plano perpendicular, entonces estos vectores son paralelos. ¿Sí? Determinar el producto mixto, aquí tenemos una variación. A ver, antes de pasarme a esto, sé que va a haber preguntas, entonces de nuevo les recargo. Cuando el producto escalar es igual a 0, A por B quiere decir que son perpendiculares, y cuando el producto vectorial nos dé igual a 0, en este caso me tiene que dar un vector con todos sus componentes iguales a 0, porque el producto vectorial nos da un vector como resultado, no un solo número como aquí. Entonces quiere decir que estos son paralelos. Entonces eso, así puedes saber si dos vectores son perpendiculares o dos vectores son paralelos. ¿Sí? Y al mismo tiempo podemos aplicar incluso un poco de funciones trigonométricas.
Por ejemplo, cuando hablamos de cosenos, si hablamos el coseno de un ángulo de 90 grados, nos va a dar el valor de 0, entonces esto se hace 0 necesariamente. Y si hablamos aquí de producto vectorial, hablamos de seno, el seno en este caso, si son paralelos va a ser 0, seno de 0 nos va a dar 0, entonces también nos va a dar 0 como aquí. Ahora tenemos un producto mixto. ¿Qué es el producto mixto? Nos dice determinar el producto escalar y luego determinar el producto vectorial. Lo primero que tenemos que hacer, según la matemática, es siempre tenemos que hacer lo que está entre paréntesis. En este caso vamos a hacer esto A cruz X, A cruz B, ¿no? En este caso el producto vectorial o el producto cruz. Hacemos ese producto vectorial, el producto cruz, aplicando las ecuaciones que ya sabemos. Hallamos ese valor, ya hemos hallado ese resultante, reemplazando en esa ecuación. Y luego hacemos el producto escalar, que es nada más que multiplicar sus componentes, como hemos visto en la revista, y vamos a poder hallar cuánto es el producto mixto. Entonces tenemos un poco de todo, ¿no? Para que no sea tan repetitivo y no solamente sea hallar producto escalar, producto vectorial. Entonces tenemos algunos que nos piden si son perpendiculares, el ángulo, cuando nos da el ángulo, nos da el módulo, etc. Aquí, por ejemplo, te pide, esto ya es la producción, para que se den cuenta que la producción no son ejercicios de otro mundo tampoco. Determinar el producto escalar y producto punto de estos dos vectores, eso ya lo hemos hecho en la revista, pueden hacerlo de acuerdo a la revista. El producto escalar, si tenemos estos dos módulos y el ángulo entre ellos dos es 30 grados, ese ejercicio está resuelto aquí, pero está resuelto con otros datos. Si se dan cuenta, aquí está. Determinar el módulo y tenemos el ángulo. Está resuelto con otros datos. Entonces, solamente si observan, tienen una observación bien analítica y lo hacen detalladamente, entonces van a poder responder la 2. La 1 ya lo pueden hacer con la revista. Y la 3, determinar los siguientes vectores, si son paralelos. Eso nos hace recuerdo a lo que les decía, ¿no? Cuando dos vectores son paralelos, entonces fíjense, cuando dos vectores son paralelos, su producto cruz nos da igual a 0, 0, 0. Entonces tenemos que aplicar el producto cruz, como hemos hecho para estos dos vectores, y si nos da 0, 0, quiere decir que son paralelos. Y me responden si son paralelos, ¿no? Para la pregunta 3, para la pregunta 4, el módulo del producto cruz, el módulo 1 me da un ángulo, entonces tenemos que hacer lo mismo que les mostraba en el anterior ejercicio, pero para el producto cruz tendríamos que aplicar la fórmula de seno. Para el 5, determinar el ángulo entre los dos vectores utilizando el producto escalar. Bueno, el ángulo entre los dos vectores utilizando el producto escalar, si vamos a los ejercicios, aquí está. Determinar el ángulo entre los dos vectores utilizando el producto escalar también está resuelto. Entonces solamente he cambiado datos. Y bueno, la mayoría de los ejercicios son así. Por ejemplo, este te pide determinar el producto mixto. Producto mixto también está resuelto aquí. Investigar cómo se realiza el producto vectorial con determinantes. Bueno, aquí he tratado de que ustedes se den cuenta cómo se halla el producto vectorial con determinantes. Para aquellas personas que, bueno, alguna vez en su vida tal vez les va a servir, ¿no? Aquellos que se quieren especializar en física o alguna rama de física, entonces les va a servir saber cómo se hallan determinantes. Hallar el producto vectorial con determinantes hace sabiendo, bueno, esto ya lo han hecho en la revista, entonces no es nada complicado.